Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. La mayoría de la población ha tomado acetaminofén en un intento por remediar un dolor. Con su venta libre sin prescripción médica, la acetaminofén es un medicamento que no hace falta en el botequín de cualquier hogar. Tantas marcas existen disponibles a la venta, pero es probable que la marca Tylenol sea la más reconocida. Familias jamás pensaron que algo que les ayudaba a alivianar un dolor podía traer tanto sufrimiento. En 1982, Chicago experimentó una ola de muertes inexplicables en un caso espantoso que ahora se conoce como los asesinatos de Tylenol. Y esta es la historia. Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 1982, 7 personas sanas de edades comprendidas entre 12 y 35 años murieron repentinamente. Lo único que tenían en común era que todos habían tomado el popular analgésico de venta libre, Tylenol, momentos antes de enfermarse. Una investigación pronto reveló que todos los Tylenol de las víctimas estaban mezclados con cianuro, pero hasta el día de hoy sigue sin resolverse exactamente cómo llegó el veneno a sus botellas. Alrededor de las 6:15 de la mañana del 29 de septiembre de 1982, Mary Kellerman, de 12 años, se despertó sintiéndose demasiado enferma para ir a la escuela. Antes de volver a acostarse, decidió tomar una cápsula de Tylenol extra fuerte para calmar su dolor de garganta. Sus padres escucharon el golpe cuando cayó al suelo. Corrieron hacia ella solo para encontrarla inconsciente en el suelo y todavía en pijama. Mary fue trasladada de urgencia al hospital, pero fue declarada muerta menos de 4 horas después. Una hora más tarde de la muerte de Mary, Adam Janus, de 27 años, se detuvo en el supermercado para comprar algunas flores para su esposa, y mientras estaba allí, compró una botella de Tylenol. Cuando llegó a casa, tomó 2 cápsulas y casi de inmediato se desplomó. De igual forma, lo llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero lo declararon muerto. Trágicamente, las desgracias de la familia Janus no habían terminado. Mientras los seres queridos de Adam Janus se reunían en su casa para consolar a su esposa esa misma tarde, su hermano Stanley, de 25 años, sintió que le venía un dolor de cabeza. Agarró la misma botella de Tylenol que Adam había comprado esa mañana y le ofreció una pastilla a su esposa de 20 años, con quien se había casado solo 3 meses antes. Justo después de tragar 2 cápsulas de Tylenol, Stanley declaró que no se sentía bien y rápidamente cayó al suelo. Su familia llamó al 911 y los paramédicos llegaron y comenzaron a trabajar en él. Cuando Terry, su esposa, también colapsó, los funcionarios de emergencia inicialmente asumieron que se había desmayado por la angustia. Sin embargo, pronto se darían cuenta de que ella también había sido afectada por la misma misteriosa enfermedad que se llevó a su marido y a su cuñado. Casi al mismo tiempo, Mary Lynn Rayner, que acababa de dar a luz a un bebé 6 días antes, tomó Tylenol antes de alimentar a su hijo. La mujer de 27 años cayó al piso de la cocina y comenzó a tener convulsiones. La llevaron de urgencia al hospital, donde también la declararon muerta. Mary McFarland, una madre soltera de 31 años, se tragó 2 pastillas en la sala de descanso de su trabajo. Tal como lo había hecho Stanley,
expresó no sentirse bien antes de caer muerta. Paula Prince, de 35 años, compró una botella de Tylenol extra fuerte en una farmacia de camino a casa. Tomó las pastillas antes de dormir y como no vivía con ningún compañero de piso, su hermana y una amiga la encontraron muerta en su cama 2 días después. En menos de 24 horas, 5 botellas de Tylenol se habían cobrado la vida de 7 personas sanas. ¿Pero cómo? Cuando se le pidió que investigara las muertes de los Janus, la enfermera Helen Jensen, que también era funcionaria de salud pública, visitó la casa de los Janus y descubrió una botella de Tylenol con un recibo adjunto que indicaba que había sido comprada el mismo día. Al darse cuenta de que faltaban 6 pastillas, le entregó el frasco a un investigador. Al principio, los funcionarios se mostraron escépticos, pero a medida que la policía continuó investigando las muertes, quedó claro que Jensen tenía razón. El investigador que había recibido la botella de Tylenol de manos de la enfermera llamó al médico forense jefe del condado, quien, sospechando que el cianuro podría ser el culpable, le pidió que lo oliera. El hombre procedió a inhalar el olor y lo describió como un aroma parecido a almendras. Esto llevó al médico forense a pedirle al toxicólogo jefe del condado que realizara pruebas en las cápsulas. Los hallazgos fueron sorprendentes. La prueba determinó que 4 de las 44 cápsulas restantes de la botella de Janus contenían casi 3 veces la cantidad letal de cianuro. Poco después, la policía comenzó a conducir por las calles de Chicago con megáfonos, ordenando a la gente que tirara el Tylenol que tenían en sus botequines. Los trabajadores de salud pública fueron de puerta en puerta con folletos y las tiendas comenzaron a retirar todo el Tylenol de sus estantes. Mientras tanto, el fabricante de Tylenol, Johnson & Johnson, emitió un retiro a nivel nacional de 31 millones de frascos de píldoras. Pero la empresa solo retiró del mercado las botellas del lote específico del que procedía la botella de Tylenol de los Januses. Pero, cuando se descubrieron botellas contaminadas de otros lotes, el retiro se amplió para cubrir esos lotes y cualquier botella de cápsulas extra fuertes compradas en el área de Chicago, lo que la convirtió en una de las retiradas farmacéuticas más grandes de la historia y la primera retirada masiva en la historia de los Estados Unidos. Una larga investigación reveló que la contaminación con cianuro no se había producido dentro de las instalaciones de Johnson & Johnson, porque algunas de las botellas contaminadas procedían de diferentes proveedores. Entonces, ¿cómo llegó el veneno al interior de las cápsulas de Tylenol? Se descubrió que las cápsulas contaminadas habían sido fabricadas en 2 lugares diferentes en diferentes estados, lo que sugiere que las cápsulas fueron manipuladas después de que el producto había sido colocado en los estantes de las tiendas para su venta. La hipótesis de la policía era que alguien había tomado botellas de los estantes de las tiendas locales del área de Chicago, había colocado cianuro de potasio en algunas de las cápsulas y luego había vuelto a colocar los paquetes en los estantes de las tiendas para que los compraran los clientes desprevenidos. Además de las 5 botellas que provocaron la muerte de las víctimas, más tarde se descubrieron algunas otras botellas contaminadas en el área de Chicago. El Departamento de Policía de Chicago publicó una fotografía de vigilancia de una de las víctimas comprando una botella de Tylenol manipulada con cianuro. Fue publicado con la esperanza de descubrir quién era un hombre barbudo que estaba cerca de la víctima, ya que la policía creía que el hombre podría haber sido el asesino.
Durante las investigaciones iniciales, un hombre llamado James William Lewis fue acusado de enviar una carta a Johnson & Johnson exigiendo $1 millón para detener los asesinatos inducidos por cianuro. Tras su arresto, se descubrió que Lewis había poseído previamente un libro sobre envenenamiento y, según un documento policial, se descubrieron sus huellas dactilares en páginas relacionadas con el cianuro. Lewis negó ser el responsable de los envenenamientos, pero admitió haber escrito la carta. Lewis fue declarado culpable de extorsión y sentenciado a 10 años de prisión. Las autoridades determinaron que la carta tenía matasellos del 1 de octubre de 1982, lo que significa que habría comenzado a trabajar en la carta antes de las primeras noticias sobre los envenenamientos. Los documentos judiciales publicados años después concluyeron que Lewis era responsable de los envenenamientos, a pesar de que no tenían pruebas suficientes para acusarlo. Pero, en 2010, casi 30 años después de los asesinatos, se analizaron muestras de ADN de su esposa y de él y se concluyó que no coincidían con las muestras encontradas en las botellas. James Lewis negó su participación hasta su muerte, a la edad de 76 años, en 2023. La policía también investigó a un segundo hombre, Roger Arnold. Alguien lo denunció a la policía después de que lo escucharon hablar sobre matar a personas con un polvo blanco y se volvió cada vez más errático después de que su matrimonio se disolvió. Arnold fue detenido varias veces por la policía, pero nunca fue acusado. Posteriormente fue acusado y condenado por un asesinato que cometió después de confundir a su víctima con otro hombre. Cumplió 15 años de una sentencia de 30 años por ese asesinato. Murió en 2008 y 2 años después su cuerpo fue exhumado para realizar pruebas de ADN relacionadas con los asesinatos de Tylenol. Después de que se enviaron las pruebas, los resultados mostraron que su ADN tampoco coincidía. Cientos de ataques imitadores que involucraron Tylenol, otros medicamentos de venta libre y otros productos también tuvieron lugar en todo Estados Unidos inmediatamente después de las muertes de Chicago. Diane Ellsworth, de 23 años, murió en Yonkers, Nueva York, después de ingerir cápsulas de Tylenol extra fuerte mezcladas con cianuro. Las cápsulas de Excedrin, un medicamento utilizado para combatir el dolor por migraña, fueron manipuladas en el estado de Washington, lo que provocó la muerte de Susan Snow y Bruce Nickel por envenenamiento con cianuro, y el eventual arresto y condena de la esposa de Bruce, Stella Nickel, por sus acciones intencionales en los crímenes relacionados con ambos asesinatos. Nuevamente, en el estado de Washington, Kathleen Daneker y Stanley McWhorter murieron a causa de 2 cajas de un descongestionante contaminadas con cianuro, y Jennifer Melling entró en coma por un envenenamiento similar, pero se recuperó poco después. El marido de Jennifer, Joseph Melling, fue condenado por numerosos cargos en un tribunal federal de Seattle en relación con la muerte y el intento de asesinato de su esposa. A pesar de que el culpable de los asesinatos de Tylenol en Chicago nunca fue capturado, las muertes y la investigación posterior provocaron un cambio significativo en la fabricación y el envasado de Tylenol. Hoy en día, para nosotros no es nada fuera de lo común comprar pastillas selladas, pero ¿quién podría haber imaginado que el motivo de ese sello es por la muerte de inocentes desprevenidos en los años 80? Se reintrodujeron las cápsulas, pero también las píldoras sólidas, que eran mucho más difíciles de contaminar. Johnson & Johnson recibió una cobertura positiva por su manejo de la crisis.
En un esfuerzo por tranquilizar al público, Johnson & Johnson distribuyó advertencias a hospitales y distribuidores y detuvo la producción y publicidad de Tylenol. La compañía también hizo publicidad en los medios nacionales para que las personas no consumieran ninguno de sus productos que contuvieran acetaminofén, después de que se determinó que solo estas cápsulas habían sido manipuladas. Johnson & Johnson también se ofreció a cambiar todas las cápsulas de Tylenol ya adquiridas por el público a cambio de comprimidos sólidos. Además de los nuevos precintos, también se declaró ilegal la manipulación. El Congreso aprobó el proyecto de ley Tylenol, que tipifica como delito federal la intromisión en productos de consumo. Esto dio lugar a que una persona fuera condenada a 90 años de prisión por un delito imitador de los asesinatos de Tylenol. Aunque la respuesta inicial al susto fue dejar de comprar Tylenol, Johnson & Johnson rápidamente convirtió el incidente en un cambio de marca y la reacción de la compañía fue ampliamente anunciada como una de las mejores respuestas a una crisis corporativa en la historia. De hecho, apenas 2 meses después de las horribles muertes, las acciones de Johnson & Johnson se dispararon más allá de donde estaban antes de los misteriosos asesinatos de Tylenol. Pero, desafortunadamente, para la consternación de las familias afectadas por estas muertes repentinas, no se pudo hacer justicia, y los asesinatos de Tylenol siguen siendo un misterio. Y así culmina este episodio de Relatos, Historias de Crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, Historias de Crímenes.